La semana pasada maté a mi mejor amigo y ahora actúa como si nada hubiera pasado, está muerto, pensé, y finalmente me di cuenta, mientras me paraba junto a su cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Y la verdad es que no tenía ni idea. El asesinato era un delito grave. Había visto documentales sobre crímenes reales y sabía cómo funcionaba. El asesino siempre acaba atrapado, pase lo que pase. Dios, soy un asesino. Miré a mi alrededor. Estábamos en un pequeño claro en el bosque al este de mi casa, un bosque al que nadie entraba nunca, que era en parte la razón por la que lo hacíamos. Era para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Ya sabes, desafíos estúpidos, juegos, ese tipo de cosas. Cosas para reírse. Pero yo no me reía, y Josh ciertamente tampoco. Volví a mirar su cuerpo. Era horrible. Tenía la ropa rota y hecha jirones, y la cara abierta de una manera horrible, a lo largo del lado izquierdo de la cabeza. Tendrías que entrecerrar los ojos para poder mentirte a ti mismo y pensar que parecía remotamente humano. Sentí otra punzada de adrenalina. Necesito ser inteligente. Necesito hacer que esto desaparezca. Tengo que hacerlo. Me moví hacia la izquierda. Había una zanja allí, de unos 2 metros de profundidad, poco profunda en un lado pero rocosa en el otro. Miré hacia atrás, hacia la bicicleta de Josh, y comencé a reconstruir la historia. Tal vez, pensé, tal vez estaba andando en bicicleta por aquí, se distrajo con algo. Tal vez se chocó contra estas rocas afiladas. A lo largo del lado poco profundo de la zanja, había un tramo donde el borde giraba hacia arriba, como una rampa. Vale, se fue por aquí, por esta rampa. Se distrajo y chocó contra las rocas. Fue lo único que se me ocurrió. Tal vez las rocas afiladas le habían cortado la cara de esa manera. Puede que sea un poco exagerado, pero fue lo mejor que se me ocurrió. Respiré profundamente y levanté a Josh. Pesaba más de lo que pensaba y casi me resbalé en la tierra mojada cuando lo cargué sobre mi hombro y lo coloqué con cuidado en la zanja. Traté de hacer que pareciera que se estaba alejando arrastrándose, probablemente no hubiera muerto de inmediato. Satisfecho con su ubicación, centré mi atención en la bicicleta. Todavía estaba impecable, ya que él y yo nos habíamos detenido y apoyado contra un árbol un poco antes. Eso no va a funcionar, pensé, hay que golpearlo más. Agarré su bicicleta y la hice rodar lentamente por el barro, por el camino por el que habría ido, luego la levanté y la arrojé a través de la zanja hacia las rocas. La levanté de nuevo y lo hice de nuevo. Eso se ve bien. No lo volví a recoger después, ya estaba en un buen lugar y probablemente sería más auténtico si no lo hubiera posado. Lo último que hice fue quitarme la chaqueta, llena de sangre, me la puse bajo el brazo, la coloqué en el sillín de la bici y tras echar una última mirada atrás, volví a casa. Dejé allí a Yoshi, con él, un poco de mí también. Abrí la puerta de entrada de mi casa y entré rápidamente. Subí corriendo a mi habitación y escondí el abrigo debajo de la cama. Ya pensaré qué hacer con él más tarde. Me emboté con un juego de disparos, sin prestar apenas atención. La lluvia que había afuera fue un pequeño alivio, tal vez borraría algunas pruebas. Mi madre ya estaba regresando del trabajo, así que yo estaba tratando de actuar con mejor ánimo para que nada pareciera fuera de lugar. Supuse que probablemente tendría hasta esta noche antes de que llamaran a la policía. Josh normalmente se quedaba en la ciudad unas horas después de que saliéramos juntos, por lo que no era raro que llegara tarde a casa. Pero Josh no quería volver. Oí que giraba la llave en la puerta. Me sobresalté. Me levanté, puse una sonrisa en mi cara y fui a recibirla en la puerta principal. «Hola, Dan», gritó desde el pasillo. «Hola, mamá», dije, quedándome en la puerta con los brazos cruzados. «¿Te divertiste hoy con Josh?», dijo, dándome la espalda y colgando su abrigo. «Sí, pero tuve que volver a casa un poco antes». Dijo que tenía que hacer algo. Bueno, seguro que era importante. De todos modos, ahora son vacaciones, siempre puedes quedar con él mañana. «Sí», dije y mi sonrisa se desvaneció lentamente. Cuando me fui a la cama esa noche, cada vez que cerraba los ojos podía ver esa zanja grabada en mi mente, las raíces destrozadas, las bicicletas destrozadas, el cuerpo destrozado. Dormí quizás media hora antes de que mi alarma me despertara a las 5 de la madrugada. Inmediatamente recordé el rostro de Josh, retorcido, deformado, imposible. Me sentí como una extraña en mi propia piel. El aire era sofocante. Las habitaciones de mi casa parecían mucho más grandes de lo que jamás había notado y de lo que tenían derecho a ser. Grandes y vacías. Nada se sentía bien. No sé cómo describírtelo porque ni siquiera yo misma puedo entenderlo, pero pensar en los padres de Josh sentados allí, preocupados, esperando ansiosamente a un niño que nunca volvería, su único hijo, me sentí enferma. No estoy segura de si mi madre se dio cuenta de que algo estaba pasando. Quiero decir, debe haberlo hecho, pero noté que me miraba raro toda la mañana. Miradas ocasionales. Toda esta presión siguió aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, hasta un nivel casi insoportable hasta que, aproximadamente a la 1 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Mi madre respondió, mientras yo estaba sentada allí en la sala, con la cabeza entre las manos, pude escuchar lo que el hombre de la puerta estaba diciendo, estaba apagado, pero lo suficientemente claro para que yo pudiera escuchar partes de ello. Sí. No lo ha visto. Sus padres no lo han visto. Si pudiéramos, Dan, dijo mi madre, abriendo la puerta y dejando entrar al hombre a la habitación, este hombre solo necesita hacerte algunas preguntas. Se trata de Josh. Lo tragué todo, lo tragué y luego hablé tan claramente como pude, quizás un poco demasiado rápido, pero fue lo mejor que pude hacer. ¿Josh? Aparté la mirada de mi madre y miré al oficial.
Tenía una expresión cálida y amable, pero con un matiz de inquietud y torpeza. Estaba a punto de dar la noticia. No debería saberlo todavía. ¿Qué le ha pasado? Me reí levemente. ¿Se ha metido en algún lío más? Me quedé en silencio. Escucha, Dan. A Josh no lo han visto desde ayer por la mañana. Hemos hablado con su madre y dice que lo vio por última vez cuando salió contigo. Si eso es cierto, significa que es posible que hayas sido la última persona que lo vio. Me quedé mirando la etiqueta con el nombre en su uniforme. No interpreté que eran letras, sino solo formas. De todos modos, no me estaba concentrando en eso. Se movió ligeramente en su asiento. Mira, sé que es mucho para manejar en este momento, y entiendo que ustedes dos eran cercanos, pero ¿crees que podríamos hacerte algunas preguntas? Le dije que habíamos ido al bosque, aunque mentí sobre dónde exactamente. Luego dije que después de un rato de relajarnos, él se había adentrado más y yo simplemente me había dado la vuelta y había llegado a casa. Durante todo el tiempo, el oficial asentía reconfortantemente y nunca cambió su expresión facial de esa leve sonrisa, la sonrisa que no llegaba a los ojos. Supongo que me sentí aliviada de que no me llevaran ni me arrestaran. De hecho, no tuve la menor sensación de que me considerara sospechosa. Y no lo culpo, no tengo antecedentes de nada, nunca me meto en peleas en la escuela, mantengo la cabeza gacha. No hay mucho que investigar. Y con un niño solo en el bosque, cualquier cosa podría haber sucedido, un asesinato, especialmente por parte del mejor amigo del niño, probablemente no estaría entre las primeras posibilidades. Después de media hora aproximadamente, el oficial se fue, diciendo que nos mantendría informados sobre el esfuerzo de búsqueda, y eso fue todo. Aparte de algún que otro cartel de desaparecidos colocado por la ciudad, no había mucho que me recordara a Josh. Aunque había dejado de montar en bicicleta, eso al menos era algo que me recordaba a esa escena. Pero cada vez me resultaba más fácil. Me deshice de la chaqueta llena de sangre y, aunque los agentes volvieron a la casa varias veces, seguí con la misma historia, y después de unos días, dejaron de hacerlo. Sentí que, al menos, podía empezar a seguir adelante. Y de vez en cuando iba camino del pueblo, pasaba por la ventana de la casa de Josh y veía a su madre sentada, con la cabeza entre las manos, y ella me dedicaba esa sonrisa reconfortante, la misma que no llegaba a los ojos, y yo se la devolvía. Y en el fondo, no sabía si era peor, que yo hubiera cometido el crimen en primer lugar o que lo estuviera ignorando tan fácilmente. Sin embargo, este breve consuelo terminó aproximadamente una semana después del día en que lo maté, porque después de haber escondido su cuerpo destrozado en una zanja y haber mentido a todos los que conocía, alguien llamó a la puerta. Cuando miré por la ventana para comprobar quién era, se me heló la sangre. Josh estaba parado afuera de mi puerta principal, sonriendo. Me quedé allí, como un idiota. Era él, por supuesto que lo era. Era Josh. Y, de alguna manera, su rostro se veía bien. Parecía normal. Su rostro había vuelto a su lugar y su ropa se veía bien. En ese momento él me había notado, hizo un gesto para llamar mi atención, y con esa sonrisa todavía en su rostro, señaló ansiosamente hacia la puerta, articulando, «Déjame entrar». No sabía exactamente qué pensar, pero me encontré abriendo la puerta principal. Y allí estaba él. La persona que había dejado embarrada y ensangrentada en el bosque estaba a 1 metro de mí, limpia y sana. Pasó a mi lado sin decir palabra y entró. «Oye, pensé que hoy íbamos a volver al bosque». Me tomó un segundo darme vuelta y mirarlo a la cara, para procesar lo que acababa de decir. «Josh, yo, tú». «Bueno, ¿nos vamos entonces?», interrumpió, todavía sonriendo, pero con cierta impaciencia. Pasó a empujones y se dirigió al jardín antes de que yo tuviera la oportunidad de decir nada, y se subió a su bicicleta, que había dejado apoyada contra la entrada de mi casa. Esa bicicleta limpia y en muy buen estado. Cabalgué a su lado. No era posible. No lo era. Todavía podía ver su rostro destrozado en mi mente, todavía me perseguía, y ahora. Era demasiado. Se suponía que era el final. Lo había convencido de que evitara el bosque. Él había protestado, pero yo me mantuve firme. No quería volver allí pronto y, de todos modos, no estaba segura de lo que encontraría allí. Seguía sonriendo. No se le había caído la sonrisa ni una vez desde que llegó a mi casa y no dejaba de ser inquietante. Ahora estábamos yendo a la ciudad y él dijo que iríamos a comprar algo de comer, luego nos sentaríamos en algún lugar y simplemente pasaríamos el rato. Lo miré de nuevo y se detuvo. Mira eso. Me di vuelta y miré hacia el otro lado. Estaba señalando uno de esos carteles de desaparecidos que su madre, hacía apenas unos días, había pegado en todos los postes y paredes de la ciudad. ¿Qué pasa con eso? Mi voz, hueca, al menos logró decirlo con bastante coherencia. Bueno, no sé. Es raro que todos hayan pensado que estuve desaparecida durante una semana, ¿no? Incluso mi madre. No es propio de ella olvidar. Fruncí el ceño. Ver ese cartel de que faltaba significaba al menos que no me estaba volviendo loca. Pero aún así, tenía que volverme loca de alguna manera. Quiero decir, incluso llamó a la policía, si puedes creerlo. Gruñí. Pero está bien, continuó. Le conté lo que pasó y ella les llamó diciendo que todo estaba bien. Me di cuenta de que estaba aminorando el paso, así que lo alcancé mientras avanzábamos por la calle y pasábamos por delante de su casa. Ambos aminoramos el paso al acercarnos a la ventana. Mis ojos se dirigieron involuntariamente hacia ella. Miré y, después de que Josh me saludara con la mano, ambos vimos a su madre sonriendo y saludando con la mano, moviendo la cabeza entre 2 personas. 2 personas. Me detuve de repente. Él también se detuvo y me miró confundido. Traté de pensar cómo preguntarle esto. No quería ser demasiado directo, pero aún necesitaba saber la verdad. ¿Escucha?
Josh, lo miré y él asintió. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que tu mamá se olvidó? Él empezó a reír y pareció relajarse un poco. Bueno, es lo más gracioso, se inclinó hacia mí. De alguna manera, ella no recuerda haberme llevado al lugar de acampada el martes pasado. ¿No es una locura? Solté una afirmación. Martes. Eso fue el día después de que lo maté. Presioné más. ¿Recuerdas lo que pasó el lunes pasado? Su sonrisa se detuvo por un momento y luego regresó. Bueno, vamos, claro que me acuerdo. Tú también, ¿verdad? ¿En el bosque? Se rió entre dientes y comenzó a cabalgar de nuevo. Me uní a él, estupefacto. Traté de dejarlo de lado, por difícil que fuera, y pretendí que todo estaba bien. Paramos en la tienda de patatas fritas, compramos algo de comer y fuimos al parque, como hacíamos a menudo. Fue realmente extraño. No era el hecho de que hubiera vuelto de entre los muertos lo que me asustaba, era la forma en que actuaba. Era así normalmente. Estúpidamente positivo. Y, antes, eso era algo bueno, las cosas siempre eran divertidas con Josh, pero ahora me estaba poniendo nerviosa. Y el hecho de que él parecía saber también lo que le hice. ¿Sabe que lo maté? Nos sentamos y comimos en silencio. No se me ocurría nada que decir y él parecía estar perfectamente contento comiendo sus patatas fritas, así que no sentí la necesidad de decir nada. Después de unos minutos, finalmente habló. Entonces, ¿qué has estado haciendo la semana pasada mientras yo estaba fuera? Hizo una pausa, sonriendo, acampando. ¿Acampar? Me encontré murmurando. Sí, por supuesto. Te envié un mensaje la semana pasada al respecto. No me digas que tú también lo estás olvidando. Sus dientes masticaron otra patata frita. Busqué mi teléfono. No había recibido ningún mensaje de él. Lo sabía. Había pasado los primeros días después de matarlo releyendo constantemente nuestra última conversación. Desbloqueé mi teléfono, yo seguía comiendo felizmente, y busqué nuestros mensajes. Leí nuestra última conversación. Fue el domingo. Di un suspiro de alivio, no sucedió. Josh dejó de comer y miró mi teléfono. Me lo quitó de las manos. ¿Por qué estás aquí arriba? Se rió entre dientes. Mira, tienes que desplazarte hacia abajo, perilla. Se desplazó hacia abajo en el chat y luego me puso el teléfono en la cara. Leí lo que decía. Lunes, 12:10, Josh, oye, escucha, mañana voy a acampar, no recuerdo si te lo dije o no, tragué saliva. Nunca había visto ese texto antes. De repente frunció el ceño y volvió a mirar mi teléfono. Oh, mira, dijo, no me desplacé lo suficiente. Lo manipuló un momento y luego lo puso en mis manos. Se dio la vuelta y siguió comiendo. Miré y me concentré en el teléfono. Era el mensaje más reciente, del lunes de la semana pasada a las 12:12 p.m. Decía, amigo, ¿por qué nunca me invitas a estas cosas? De todos modos espero que te diviertas, hermano. Me reí nerviosamente por una fracción de segundo y luego me detuve. El texto es mío. Miré a Josh y mantuve el contacto visual con él mientras apagaba lentamente mi teléfono y lo guardaba en mi bolsillo. Se secó las manos grasientas en sus jeans y sonrió. ¿Vas a comer algo de lo tuyo? Ni siquiera había tocado mi porción. Miré alrededor del parque por un segundo, la única salida estaba frente a nosotros, frente al banco. Miré a Josh. Sí, la lista. Me levanté de un salto y me subí a mi bicicleta. Mientras comenzaba a pedalear, le grité, «¿Puedes acabar con ellos?» Volví a centrarme en lo que tenía delante. Sabía a dónde tenía que ir. Podía oírlo gritando mi nombre, sin duda subiéndose a su bicicleta y persiguiéndome, pero sabía lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Pero antes que nada, tuve que perderlo. Al salir de la puerta del parque, giré inmediatamente a la izquierda por un callejón y luego a la derecha. Seguí recto durante un rato, antes de volver a salir a la carretera principal. Me dirigía hacia el bosque. Disminuí un poco la velocidad y me di la vuelta. No podía verlo. No sabía qué tan cerca estaba, pero no tenía línea de visión hacia mí, lo cual era algo. Apreté los dientes y entré en el bosque. Todavía recordaba la ruta que recorrimos ese día, no era especialmente difícil, ya que era principalmente una línea recta con un giro brusco a la izquierda, y los puntos de referencia a lo largo de la ruta eran lo suficientemente distintos para que pudiera recordarlos fácilmente. Y cuando llegué allí, mis sospechas se confirmaron. El cuerpo y la bicicleta seguían allí, exactamente como los había dejado. Ahora se estaban pudriendo. Sentí náuseas y miré hacia otro lado. Entonces, ¿quién diablos es el Josh con el que estaba comiendo patatas fritas? No sabía qué hacer. Podría señalar el cuerpo a la policía, eso funcionaría. Una autopsia diría que el cuerpo estuvo pudriéndose durante una semana. Eso probaría que el Josh que todavía estaba vivo era una especie de impostor, pero... ¿se darían cuenta entonces de que era yo? No sabía qué hacer. Quería entregarlo. No hagas eso. Me di la vuelta. Josh estaba de pie junto a su bicicleta, a unos 10 metros de mí. Ya no sonreía. ¿Cómo es que? ¿Qué carajo eres? Dije, pero no respondió. No le vas a decir nada a la policía, dijo. Volveré aquí en un rato para aclarar todo esto. ¿Qué eres? Repetí. Tú me dejas vivir mi vida y yo te dejo vivir la tuya. No hablaremos más de esto. Su voz sonaba extrañamente profunda y ronca. Recuérdalo. Es lo que hiciste. Te veré pronto. Pero antes de poder responder, él ya estaba lejos.